Bienvenidos a otro audio capítulo más en Feliz Víctima de los Libros. Soy Florencia y los guiaré a través de este impresionante viaje entre las páginas de Hacia Rutas Salvajes de Jon Krakauer. Sigamos entonces con el capítulo 10. Capítulo 10. Fairbanks. Un autoestopista muere en el bosque y deja escrita la historia de su calvario. Anchorage, 12 de septiembre. El domingo pasado se encontró en un lejano campamento del interior de Alaska el cadáver abandonado de un joven autoestopista que había sufrido un accidente. Su cuerpo presentaba numerosas heridas. Por el momento se desconoce su identidad. Sin embargo, en el lugar de los hechos fueron hallados un diario y 2 notas que describen la estremecedora historia de sus desesperados e inútiles esfuerzos por sobrevivir. El diario indica que el joven, al parecer un ciudadano estadounidense de edad comprendida entre 25 y 30 años, debió sufrir una caída y quedó abandonado a su suerte durante más de 3 meses. El diario relata cómo intentó subsistir cazando y recogiendo frutos silvestres mientras iba debilitándose. Una de las 2 notas halladas es una llamada de socorro por si alguien se acercaba al campamento mientras el autoestopista se encontraba buscando comida en las inmediaciones. En la segunda nota, el joven se despide del mundo. La autopsia realizada por el laboratorio forense de Fairbanks ha revelado que murió de hambre, posiblemente a finales de julio. La policía ha descubierto entre sus pertenencias un nombre que quizá corresponde al del fallecido, pero no ha podido confirmar su identidad y se ha negado a facilitar este nombre a la espera de nuevas pruebas. Este es un extracto de The New York Times del 13 de septiembre de 1992. Cuando esta noticia apareció en el New York Times, la policía montada de Alaska llevaba una semana intentando descubrir la identidad del fallecido. En el momento de su muerte, McCandless llevaba puesta una sudadera azul con el logotipo de una empresa de grúas de Santa Bárbara. Sin embargo, cuando la policía se puso en contacto con la empresa, resultó que ningún operario lo conocía ni sabían cómo había adquirido la prenda. Por otro lado, numerosos párrafos del breve y desconcertante diario que se encontró junto al cuerpo eran concisas observaciones sobre la flora y la fauna de los alrededores, lo que alimentó la sospecha de que McCandless era un biólogo que estaba realizando un trabajo de campo, una suposición que tampoco condujo a los investigadores a ninguna parte. El 10 de septiembre, 3 días antes de que la noticia apareciera en el New York Times, la historia del autoestopista muerto en el bosque fue publicada en la primera página del Anchorage Daily News. Cuando Jim Gallion leyó el titular del periódico y echó una ojeada al mapa en que se indicaba que el cuerpo sin vida había sido descubierto a 40 kilómetros de Healy, en la senda de la estampida, sintió un escalofrío. Era Alex. Aún tenía grabada en la memoria la imagen de aquel joven agradable que se alejaba con unas botas de goma que le iban 2 tallas más grandes, las viejas botas Stratus marrones que Gallion finalmente había conseguido que el chico aceptara. Pese a que el artículo daba muy pocos detalles, por lo que contaba parecía tratarse de la misma persona, explica Gallion, de modo que llamé a la policía montada y le dije que creía haberlo recogido en la carretera hace unos meses. Sí, claro, respondió Roger Ellis, el agente de la policía montada que atendió la llamada. ¿Y qué le hace creer tal cosa? Usted es el 6º que llama esta mañana para decirnos que conoce la identidad del autoestopista. Pero Gallion insistió. Cuanto más hablaba, más se disipaba el escepticismo inicial de Ellis. Gallion le describió varios objetos que el periódico no había mencionado y que coincidían con los encontrados junto al cadáver. Además, Ellis se dio cuenta de que la críptica primera entrada del diario del autoestopista decía «Salida de Fairbanks, sentado con Gallion, día del conejo».
En aquel momento, la policía ya había revelado el carrete de película de la minolta del autoestopista, que incluía varias fotos que parecían autorretratos. Me trajeron las fotos al trabajo, recuerda Gillian. No había vuelta de hoja, el chico era Alex. McCandless había dicho a Gillian que era de Dakota del Sur, y la policía orientó sus pesquisas en esta dirección para buscar a los familiares más cercanos. Se recibió un boletín en el que se informaba de la desaparición de un McCandless que residía en la parte oriental de Dakota del Sur, en un pequeño pueblo que por casualidad estaba situado a solo 30 kilómetros de Carthage, donde vivía Westerberg. La policía montada creyó durante unos días haber localizado a la persona que trataba de identificar, pero la pista también resultó ser falsa. Westerberg no había vuelto a tener noticias del amigo que conocía como Alex McCandless desde la primavera. Lo último que sabía de él era gracias a la postal que éste le había enviado desde Fairbanks. El 13 de septiembre circulaba por una estrecha carretera en las afueras de Jamestown, Dakota del Norte, conduciendo a sus peones de regreso a Carthage tras cumplir con el contrato de 4 meses que tenía en Montana para la época de la siega, cuando oyó un grito que salía del radiotransmisor de su camión. «Wayne, ¿me escuchas? Aquí Bob», dijo una voz angustiada desde otro de los camiones. «¿Tienes puesta la radio?» «Sí, Bobby, aquí Wayne, ¿qué ocurre?» «Rápido, busca en la onda media y escucha a Paul Harvey. Habla de un chico que se murió de hambre en Alaska. La policía no sabe quién es, pero diría que se trata de Alex». Westerberg solo pudo sintonizar los últimos minutos del programa de Paul Harvey, pero tuvo que admitir a su pesar que Bob tenía razón. Por los escasos y superficiales detalles que daban por la radio, parecía que el autoestopista anónimo era su amigo. Tan pronto como llegó a Carthage, un alicaído Westerberg telefonó a la policía montada de Alaska, ofreciéndose a contarles todo lo que sabía sobre McCandless. Sin embargo, por aquel entonces, los artículos sobre el autoestopista muerto, extractos de su diario incluido, habían pasado a ocupar un lugar destacado en todos los periódicos del país. La policía montada recibió infinidad de llamadas telefónicas de gente que afirmaba conocer la identidad del autoestopista, y por lo tanto fueron mucho menos receptivos con Westerberg de lo que habían sido con Gillian. Un policía me dijo que había recibido más de 150 llamadas de tipos que creían que Alex era su hijo, su amigo o su hermano, explica Westerberg. Al final, cuando ya estaba hasta las narices de que me diera largas, le dije que ya tenía bastante, que yo no era uno de esos maníacos que se dedican a hacer llamadas a la policía. Mire, sé quién es, le dije. Ha trabajado para mí. Incluso debo tener su número de la seguridad social en algún lado. Westerberg hurgó en los archivos del elevador de grano hasta que consiguió encontrar los 2 formularios W4 que McCandless había rellenado. En el primero, que databa de su visita inicial a Carthage en 1990, McCandless había garabateado exento en las sucesivas casillas y había firmado como Iris Fukui. En la casilla de la dirección había puesto «No es de vuestra incumbencia», y en la del número de la seguridad social lo he olvidado. No obstante, en el segundo formulario, fechado el 30 de marzo de 1992, 2 semanas antes de que partiera hacia Alaska, había firmado con su verdadero nombre, Chris J. McCandless. En la casilla del número de la seguridad social había escrito el número 228316704. Westerberg llamó de nuevo a la policía montada. Esta vez se lo tomaron en serio. El número de la seguridad social resultó ser el auténtico y situaba el lugar de residencia habitual de McCandless en Virginia. La policía montada de Alaska se puso en comunicación con los departamentos de policía de Virginia, que a su vez empezaron a investigar a los McCandless que figuraban en los listines telefónicos. Walt y Billy McCandless se habían mudado a la costa de Maryland y habían desaparecido de la guía telefónica de Virginia, pero el hijo mayor del primer matrimonio de Walt vivía en Annandale y figuraba en él. El 17 de septiembre, a última hora de la tarde, Sam McCandless recibió una llamada de un detective de la Brigada de Homicidios del condado de Fairfax.
Sam y Chris se llevaban 9 años. Unos días antes había leído un breve artículo sobre el autoestopista en el Washington Post, pero reconoce que no se me ocurrió pensar que podía tratarse de Chris. Nunca me pasó por la imaginación, la verdad. Resulta irónico, porque recuerdo que leí el artículo y pensé, Dios mío, qué tragedia, lo siento por la familia de este chico, sean quienes sean. Qué historia más triste. Sam McCandless creció en California y Colorado, en casa de su madre. No se trasladó a Virginia hasta 1987, en la época en que Chris ya se había ido a Atlanta para estudiar en la universidad, de modo que no conocía muy bien a su hermanastro. Sin embargo, según cuenta, cuando el detective le preguntó por teléfono si el autoestopista se parecía a alguien que él conociese, tuvo la seguridad de que era Chris. Que hubiera ido a Alaska a que se marchara solo, todo cuadraba. A petición del detective, Sam fue al departamento de policía del condado de Fairfax, donde le enseñaron una fotografía que habían recibido por fax desde Fairbanks. Era una ampliación de 20 por 25, recuerda Sam. Una instantánea de la cabeza. Llevaba barba y el pelo largo. Chris casi siempre llevaba el pelo corto e iba bien afeitado, y la cara de la foto estaba muy demacrada, pero lo reconocí enseguida. No había equivocación posible. Era Chris. Fui a casa, recogí a Michelle, mi mujer, y salimos en coche hacia Maryland para comunicárselo a papá y a Billy. No sabía cómo decírselo. ¿Cómo se le dice a alguien que su hijo ha muerto? Este fue el capítulo 9 de Hacia Rutas Salvajes de Jon Krakauer. Si querés seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram y Facebook, donde subimos contenido diario relacionado, sorteos y libros recomendados. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, apreta la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos videos. Y me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.